Listo. Entonces, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia a este coloquio. Hacía rato no teníamos un espacio de coloquio, entonces, pues bueno, vale la pena tener la oportunidad acá de conversar un ratico sobre matemáticas, sobre resolución de problemas, sobre cosas que uno puede hacer con datos, ¿ya? Gran parte de lo que quiero tratar de contarles acá es, hay una expresión que uno a veces utiliza y es hacer matemáticas. Entonces uno ha escuchado 1000 veces que los matemáticos hacen matemáticas y que es que esa persona se dedica a hacer matemáticas, pero eso no es muy claro a veces. Entonces la idea del día de hoy es contarles cómo es que uno hace matemáticas, y lo primero es que uno hace matemáticas de lo que conoce y de la vida real, ¿ya? Entonces, de ahí salió la idea de hacer esta charla en la que les voy a contar cómo de un problema de la vida real, con un punto de vista matemático, uno puede sacar cosas, ¿ya? Básicamente la idea es entender un problema, entender unos elementos del contexto, tratar de darles un significado matemático, tratar de obtener una conclusión matemática y en el contexto volverle a dar una respuesta. ¿Listo? Entonces, esa es más o menos como la idea de lo que vamos a hacer el día de qué? El día de hoy. ¿Vale? Entonces, lo primero, y les voy a contar como un poquito cuál era la historia. Esta charla que estamos haciendo hoy salió en medio de una carrera. Una cosa rara, que uno creía que no, pero así fue. Yo participé en una carrera en febrero, la carrera se llama X Challenge, la organiza un grupo de personas que se llaman TNS Games, que organizan carreras no convencionales de bicicleta. ¿A qué se refieren con carreras no convencionales? Pues lo convencional en una carrera de bicicleta es que mucha gente se hace en una línea de partida, hay una línea de llegada y pues el primero que llega ganó. Ellos hacen, digamos que carreras no convencionales, y casi todas las carreras tienen algo en común, y es que tienen mediación tecnológica, ¿ya? Entonces, pues el X-Challenge no es algo en común, y les voy a contar más o menos cuál fue la idea y qué sale el problema. Entonces, era una carrera que tenía a 60 kilómetros, en 60 kilómetros había 1000 metros, kilómetros, había 4 puertos cronometrados. A esos puertos se les llamaban las X. Y el tiempo del ganador se dictaminaba que tenía todo el tiempo del mundo para hacer los 60 kilómetros, pero en esos 60 kilómetros había 4 pedazos marcados que usted tenía que hacer muy rápido. ¿Qué era lo particular? ¿Sí? Nadie. Entonces, usted llegaba al punto de partida y en el punto de... Los tengo de muestra aún. A usted en el punto de partida le entregaban un sticker. Su primera X. Y cuando acababa, le entregaban el de la... ¿Eso qué hacía? Pues que nadie supiera para dónde iba. Y que nadie supiera para dónde iba, pues ponía las cosas muy interesantes. ¿Por qué razón? Porque normalmente cuando usted se inscribe en una carrera, usted sabe por dónde es y entrena para ello. Acá, pues, usted por más que entrenara, no sabe por dónde ir. Y eso la ponía interesante. Entonces, este punto de que al final de cada vez que se conoce la siguiente, pues va a ser bien importante. Entonces, ¿cómo hacen una carrera de esas? Cronos que aparecen varios. La contrarreloj es un esfuerzo constante, ¿sí? En una carrera de ciclismo donde hay una etapa de 150 kilómetros y van 100 personas al tiempo, hay estrategia,
hay equipo, hay mirar la cara del otro y si veo que el otro está cansado yo acelero, pero pues cuando usted está corriendo contra el cronómetro, como en este caso, donde usted tiene que hacer su mejor tiempo posible en cada eje y es usted contra su mejor esfuerzo. ¿A qué se refieren los ciclistas cuando dicen que las cronos se corren a vatios? Las cronos son los esfuerzos físicos constantes. Un nivel muy alto de pulsaciones todo el tiempo y haciendo un esfuerzo sostenido todo el tiempo. Y los 6.5 vatios por kilo de peso. Entonces sabe que tiene que sentarse y pedalear y mantener en la potencia producida en el pedalier, generar ese batillaje de manera constante. ¿Sí? Entonces no es como cuando uno monta en bicicleta normalmente, porque usted normalmente cuando se cansa baja y cuando se encuentra un... Entonces la idea es que la crono es un esfuerzo constante, a tope pero constante. ¿Cuál es la idea? La idea es que usted trate de mantener una cadencia alta, preferiblemente a una relación fija, y que esa relación usted la fija con base en el porcentaje de inclinación. Entonces, con base en el porcentaje de inclinación, usted cuadra los cambios de su bicicleta, planeando o pensando que va a tener ese cambio puesto toda la subida y que no va a tener que estar haciendo cambios. Es más o menos como la idea. Y como la carrera, pues el cuento de la carrera eran las X, o sea, en los 60 kilómetros solo había 4 pedazos cronometrados. Después de terminar la carrera, el cronómetro era muy chiquito comparado con el recorrido. Entonces, entre una y otra usted podía descansar. Y entonces acá viene, empecemos a ponerle definiciones a esto para entenderlo. Esto es muy matemático, ¿no? Tengo una idea, definiciones. Entonces, primera definición. ¿Qué son los vatios? Los vatios son la cantidad necesaria de energía que usted tiene que hacer para que los pedales se muevan. ¿Sí? Alguno debe estar pensando, y yo podría cargar mi celular pedaleando. Sí, de hecho hay en algunos conciertos, en Stereo Picnic creo que ponen unas vainas de esas, que la gente se sube a pedalear y carga su celular. Pues claro, ese movimiento requiere una fuerza y esa fuerza se genera una potencia que puede medir en vatios. Normalmente los vatios se miden con un aparato que se llama potenciómetro. El potenciómetro puede ir en el pedal, en la biela o en el eje y mide la fuerza. Los ciclistas profesionales trabajan con potenciómetros. Entonces, todo el tiempo uno dice que los ciclistas profesionales no miran al frente, miran abajo. Tienen ahí un GPS, el GPS está conectado al potenciómetro, les está mostrando los vatios que están marcando, el director del equipo también los tiene, y todo el tiempo lo regulan por sus vatios. Es la manera en que ellos funcionan. ¿Qué es lo que pasa? En la vida real, esto solo le funciona a los profesionales. Primero, porque entrenan con el potenciómetro mucho tiempo, y segundo, porque la mayoría de las personas no tenemos tensiones. ¿Sí? Como dato curioso, un potenciómetro de pedal, por ejemplo, son los más baratos, vale 2 millones de pesos. Pues eso no vale la bicicleta, ¿no? Debe estar diciendo, mi bicicleta no vale. Entonces, digamos que la idea de los vatios es muy útil, pero si uno no tiene el potenciómetro, tiene que pensar en otras ideas. Entonces, la idea es que parte de esta idea matemática que estamos mostrando acá es, bueno, ¿qué pasa? Usted no tiene con qué medir la potencia, debe tener otras cosas. Existe la cadencia, este es el otro concepto. La cadencia es la cantidad de giros completos que hace un plato por minuto. Entonces usted se sienta a pedalear, empieza a dar vueltas y la cantidad de vueltas que dé por minuto, a eso lo va a llamar cadencia. Existen unos sensores de cadencia, un sensor de cadencia vale 60.000 pesos, entonces ese sí se puede tener en la bicicleta y se conecta a Bluetooth al celular, eso no tiene problema. Entonces, creo que la cadencia es el arma secreta cuando usted está, no sé si ustedes se han dado cuenta, alguna vez han visto una carrera, cuando un ciclista está muy cansado, lo que empieza es a pedalear así constante. Sueltico todo el tiempo, porque la cadencia, cuando está muy mamado, ahí encuentra un refugio en poner una cadencia alta. ¿Qué es la relación? Porque ustedes escuchaban que yo hablaba que tocaba subir a una relación constante. La relación es el cociente entre la cantidad de dientes del plato y del piñón. ¿Listo? El cociente matemático. Y pues por si alguien no está ubicado, plato es el de adelante,
piñones desde atrás. ¿Listo? ¿Cuál es el principio físico de una bicicleta? Pues que el plato es más grande que el piñón, la mayoría de las veces. Y pues que al ser más grande el plato que el piñón, una vuelta del plato implica una cantidad de vueltas mayor del piñón y por ende de la rueda trasera, y por eso es que se avanza más. ¿Qué determina qué tantas vueltas hay uno del otro? La relación. Y ya vamos a ver ese detalle matemáticamente. Entonces, ¿qué son las relaciones de marcha? Un poco. Entonces, yo tengo una bicicleta que tiene 2 platos, nada más. Normalmente las todoterrenos normalitas que tú tienes tienen 3. Yo tengo 2 platos, un 52, o sea, 52 dientes, y el otro es de 39. Y tengo 10 piñones. Desde el piñón más pequeño, que es el 12, hasta el más grande, que es el 28. Entonces, ¿qué quiere decir este 4.333? Este 4.3 periódico. Pues es 52 dividido 12. ¿Y cómo interpreto 52 dividido 12? Que por cada vuelta que da el plato de 52, el piñón de atrás da 4.3 vueltas. ¿Cierto? Entonces ahí es donde más avanza. ¿Y qué significa este 1.39 de acá? Pues que por cada vuelta el plato de 39, la rueda de atrás solo daría 1.39 vueltas. Daría muy poquito. ¿Cierto? Obviamente, para saber uno cuánto avanza, falta un factor, y es el diámetro de la rueda. Después, si usted simplemente le pone el diámetro a la rueda, es 2.096 metros. ¿Cómo sabe el diámetro de la rueda? Pues no coge un metro de modistería y la mide. Es en serio, porque uno se supone que en los manuales se aparecen como los datos, pero pues uno la mide en la vida real. Entonces, cuando usted le pone el diámetro de la rueda, ya entiende que en 52.12, un pedalazo completo implica 9 metros de avance. Pero en 39.28, un pedalazo completo son menos de 3 metros de avance. Ya, pues ahí es donde uno empieza a entender matemáticamente porque es que con unos cambios va de otra manera. Ahora, por la diferencia de los diámetros, porque la fuerza es proporcional a la diferencia de los diámetros, mayor relación requiere mayor fuerza. Es decir, mover esto necesita más fuerza que esto. ¿Sí? Mover el 52.12 es más pesado. Requiere un esfuerzo mayor que mover el 39.28. Entonces, y segundo, pues claro, esto está asumido, esto se asume en plan. Si usted va subiendo, pues tiene a la gravedad en contra también. Y entonces eso hace que usualmente, aunque en ningún lado diga, todas las personas que montan en bicicleta saben que a mayor porcentaje de inclinación, una relación más baja. No había que venir a una charla para saberlo. Usted cuando en su bicicleta sube un puente sabe que pone el plato chiquito para pasarlo, porque hay que hacer un esfuerzo mayor. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Ahora sí el plan tiene sentido. Hombre, con base en el gradiente y con base en la indicación que me dan, yo tengo que escoger una de estas de acá y señalo solo las del final porque es subiendo, entonces tengo que escoger las suavecitas. Y el plan es tratar de escoger una y subir parejo en esa que escogí. ¿Listo? Esa es la idea. ¿Qué es el porcentaje de inclinación? El famoso porcentaje de inclinación. Porcentaje de inclinación es la pendiente de una recta. Lo que usted en el colegio aprendió como pendiente de una recta. Y2 menos Y1 sobre X2 menos X. Es eso. El porcentaje se calcula como el cociente entre la elevación positiva ganada y la distancia horizontal recorrida. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo estoy acá en la coordenada, esto está en metros. Si yo estoy acá en la coordenada 0,2600 y pasé a la coordenada 5.000, 2.800, es decir, hice 200 metros de desnivel positivo, que en horizontal hubiesen representado 5.000 metros, pues al hacer el cociente eso me da 0.04, 4%. Entonces, ese 4% se puede entender como que por cada 100 metros que se avanzó o que se debió haber avanzado en horizontal, se subieron 4 metros. Entonces, esa es la pista, esa es la pista clave. Normalmente, para que uno se haga una idea, los puertos de montaña de todo lo que uno encuentra cerca de Bogotá, Patio,
Margarita, Secoba, bueno, casi todo está como entre el 4 y el 6. ¿Sí? Y 4, 6 patios es el 6, el 5. Y eso ya le da más o menos una idea del esfuerzo. Del esfuerzo que es relativo, con una atenuante, y es que por acá todas las subidas son cortas. ¿Por qué? Porque estamos a 2.600 metros sobre el nivel del mar. ¿Para dónde más va a subir? ¿Sí? O sea, usted hace acá 500 metros de desnivel y ya está en páramo. Entonces no hay más para dónde subir. Acá las subidas no suelen ser muy largas, sino no suelen encontrar gradientes muy altos, salvo excepciones. Salvo excepciones como la primera X, donde efectivamente, bueno, el primer papelito decía que la primera X era la cima. La cima es un camino de 1.39 al 10.6% de desnivel. Eso quiere decir que por cada 100 metros de avance horizontal hay 10 metros de avance en vertical. Pues es una vaina muy dura. Usted el 10% lo ve para en las etapas del Tour de Francia. En la vida real, uno no, salvo que uno esté participando en una carrera, uno no va a hacer el 10% justo. Y entonces el plan era fácil. Ponga la relación más suave que tenga y súfrala, porque no hay más. ¿Sí? Usted pone el plato más pequeño, pone el plato más grande y sufra, porque así te cansa, pues ya va en lo más suave y no tiene algo más suave que lo más suave. Y funciona. O sea, usted la hace y sube. Acá viene el problema y acá viene la razón de esta charla. Cuando coroné, me dan la segunda X. Y la segunda X dice Huasquita. Huasquita es una subida que queda entre, cuando uno sale de eso, puede entrar a Huasca, hay una glorieta. En esa glorieta hay una subida corta. Tiene 2.7 kilómetros y tiene una inclinación del 5.2%. 5% de inclinación, digamos que en general en bicicleta es una cosa no tan difícil. Y entonces cuando yo veo 5.2%, el plan cambia. Porque es una inclinación menor. Yo conozco puertos con esa inclinación y los he hecho antes. Hago Neusa y Neusa es al 5.2. Ah, bueno, yo puedo ir en el plato grande. Profe, creo que el plato grande es el esfuerzo, es el más pesado, sí, pero es que el 5.2 debe poder pasar en el grande. Uno podría empezar en el 52 por ahí con el 19, y si te va cansando, va subiendo piñones, llegando máximo por ahí al 23 y ya. Son 2,5 kilómetros nada más, se puede hacer el esfuerzo, y ese era el plan. Fue 20 kilómetros para elaborar ese plan, porque esa era la distancia que había entre una y otra. Yo pensando y hacía mis cuentas mientras pedaleaba. No funcionó. Y ahí la idea de la foto. La foto no se ve bien, pero si usted le hace aquí el zoom, mira aquí la cadena, acá en esta parte, la cadena ya va en el plato más pequeño. Y la cadena iba en el plato más pequeño, en la tercera curva. Y la historia de esta charla nace en esa tercera curva. Porque en ese momento yo dije, esta vaina no es al 5.2 ni fue carajo. Y mi primera intuición como matemático fue, el gradiente está mal medido. Esto tiene un porcentaje de inclinación diferente al que el GPS referencia. Y de ahí apareció la idea de hacer una charla en la que, con la hipótesis de que la información global sobre el puerto tomada de Strava no da cuenta de la dificultad del mismo, estudiémoslo y tratemos de entender por qué esta subida es tan dura, por qué ese 5% no se sentía como un 5%. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el plan? El plan original era descarguen los datos y recalculen el porcentaje. Yo dije, si los datos están mal, yo descargo, recalculo. No es la primera vez que he encontrado datos erróneos en GPS, entonces se puede hacer. Con el tiempo el plan aumentó y entonces pasó la idea de visualizar, de recalcular la distancia recorrida, y esto va a ser una cuestión importante para todas las personas que normalmente usan Strava para mirar recorridos en bicicleta, y es que las distancias están mal. Ahí encontramos un error, le encontré un error que en subidas como esta no es grave, pero en otras sí. Y apareció la idea de buscar un método estadístico para clasificar los porcentajes de inclinación. Es donde va a aparecer el CAMIX. Necesitamos dos herramientas matemáticas básicamente para esto. La primera es una cosa que se conoce como el semiverseno o distancia de Habermas. Eso vamos a ver ahorita en Python cómo se hace. Pero la idea es la siguiente: si usted tiene acá un punto, latitud, longitud,
y tiene acá otro punto, latitud, longitud, se forma una especie de triángulo rectángulo. Y con esas dos coordenadas debe ser capaz de calcular la distancia que hay de un punto a otro. ¿Por qué razón? Porque cuando usted, y ahorita lo vamos a ver en detalle, cuando usted abre el GPS, usted rompe y abre el GPS, en el GPS hay coordenadas, hay pares ordenados. Bueno, hay tripletes ordenados, latitud, longitud, elevación. Lo cual para uno como matemático es bueno, porque de inmediato usted piensa en X, Y, Z, pues tiene mundo conocido, tiene donde trabajar. Entonces, simplemente la fórmula del semiversero, la distancia Haversian, nos va a permitir, dadas dos coordenadas, latitud, longitud, encontrar la distancia sobre la circunferencia, sobre la esfera entre ellos. ¿Sí? No es la distancia lineal, hay que tener en cuenta la curvatura. Y el otro elemento matemático que va a tener en cuenta es un método estadístico, un método de aprendizaje no supervisado, que se conoce como el K-medias o K-means. ¿Cuál es la idea? Yo tengo unos puntos que aparentemente están en unos grupos. O sea, usted ahí dice como, uy, aquí hay unos grupos, pero yo no sabría explicar bien como cuál es cuál. Entonces usted genera unos centros aleatorios, calcula las distancias de los puntos a esos centros aleatorios, saca unos grupos, sobre esos grupos vuelve a sacar unos, ya no saca centros aleatorios, sino que saca unos centroides de cada conjunto de puntos y lo hace iteradamente hasta que en algún momento te aparecen 3 puntos que son los centroides de esas 3 naves de puntos. Esto va a ser fundamental porque lo que voy a hacer es coger no la inclinación de la montaña de comienzo a fin, sino la inclinación de la montaña pedacito por pedacito y luego las voy a clasificar. Y esa va a ser como la idea. ¿Listo? Entonces, esto es la idea de lo que vamos a hacer y ahora ya les voy a contar cómo se hace. A mí me gusta mostrar los códigos. ¿Sí? La gente pone las diapositivas con los resultados. A mí me gusta que se vea el trabajo que hay detrás de él. Entonces, esto es... ¿Ah? ¿Más? ¿Ahí mejor? Entonces, esto es sencillo. Python. Sí, digamos que cualquier persona que hace cosas de datos hace Python o hace R, yo hago Python. Hago cosas en R, pero no tanto. Nada. Entonces, está Pandas, está Matplotlib y hay una librería que se llama GPX Py. GPX es la extensión de los archivos que tiene un GPS. Entonces, los archivos de ruta son .gpx y entonces tenéis una librería que le permita leer el archivo. ¿Listo? Yo previamente, pues del GPS descargué el archivo, lo llamé Huasquita A, porque no voy a analizar los 60 kilómetros, saqué solo la ventanita del pedazo que subí que necesito mirar. ¿Listo? ¿Qué trae un archivo GPX por dentro? Trae una cosa que se llama tracks. Entonces, el primer tracks tiene un nombre, y ahí dice que es un segmento. Esto tiene unos métodos donde, por ejemplo, me permite saber que tiene 389 puntos. ¿Eso qué quiere decir? O sea, los GPS no registran a tiempo constante, ¿no? Eso tiene un delta de tiempo. Cada delta de tiempo captura una posición nueva. Entonces, en esos 2.7 kilómetros hizo ese proceso 389 veces. Tengo 389 coordenadas de la montaña. ¿Ya? El primer track, pues es el único que hay. Dentro del track hay una cosa que se llama el segmento y dentro del segmento están los puntos. Y entonces este es el primer punto del archivo. 4,82 menos 73,9 y elevación 2598,4. ¿Qué es esto? Latitud y longitud. Nosotros somos un país muy cercano a la línea del Ecuador, entonces pues latitud 4,8 y con respecto a Greenwich nosotros estamos en el lado negativo, menos 73,9. Pues estos son coordenadas, latitud, longitud sobre la esfera. Por eso era que les hablaba ahorita de las distancias de la esfera, porque pues las coordenadas están tomadas de esa manera. ¿Listo? Después veíamos que con un ciclo
por lo que uno hace es destacar las 3 listas y armar un data frame donde estén todas las latitudes, longitudes y elevaciones. ¿Qué es lo que usted como matemático entiende? X, Y, Z. Son coordenadas. Y ahorita las vamos a ver. A eso le sumé, existe otro tipo de archivo que se llama el archivo FIT. El FIT trae como información complementaria de las actividades físicas. Y una de las cosas que trae el archivo FIT son los tiempos. Eso es una cosa importante. Los GPX no traen marcas temporales. Porque pues finalmente el GPS, ¿qué es lo que mide? La distancia. Entonces, en un GPS, como el GPS funciona es como un geoposicionamiento, en el archivo del GPS solo hay posición. Toca traer el punto FIT para mirar las marcas de tiempo. Y del punto FIT me traje leader time y acá está. El tiempo está medido en segundos. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Que pasado 1 segundo estoy acá, pasado 8 segundos estoy acá, a los 15 segundos estoy acá y así sucesivamente. ¿Listo? Esa es más o menos la estructura del archivo. Obviamente, como esto es Python, si usted tiene los datos, lo primero que puede hacer es visualizaciones. Y a uno siempre le enseñan eso. Cuando usted tiene datos, visualizarlos es una buena idea. Esto es, voy a bajar un poquito el zoom un momento para verlo completo. Esta es la vista superior del recorrido. ¿Sí? Aquí se ve. ¿Sí? Acá empieza una curva, 2 curvas, curva complicadísima, curva para llorar, otra complicada, por aquí hay un descansito. Esta es la montaña. Pero pues no se ve como una montaña todavía. Uno quisiera que se viera. Aquí pues se pueden graficar las elevaciones, pero las elevaciones están como una línea recta, ¿no? No daría mucha ventaja. Entonces, usando Plotly, Plotly permite hacer un escáner en 3D. Pues un escáner en 3D ya me da pistas de qué es en realidad lo que matemáticamente es. Y es esto. Lo voy a mover acá un poquito. Esa es la montaña. Entonces ahora sí se ve. Entonces digamos que por eso que trata sobre la visualización. Esto es lo que las películas le muestran a uno. Las películas y eso, como que alguien es capaz de borrar todo el contexto y quedarse solo con. Esta es la lineecita que va subiendo por la montaña, en coordenadas. Y te da una pista bien de qué es lo que pasa. Y digamos que ahí a simple vista se ve que hay unos pedazos con mayor inclinación y unos pedazos más planitos. ¿Sí? Digamos que verlo ya en las 3 coordenadas da una pista más grande. Existe también una herramienta, si usted quiere, que se llama Volume. Esto es bonito. Y es que Volume le permite a usted descargar mapas. Usted simplemente tiene que darle una coordenada de centro. Y él permite descargar mapas. Esto lo hago solo para mostrar que lo que los datos muestran es la verdad. ¿Sí? O sea, estos puntos azules son los puntos que descargué del GPS puestos sobre el mapa. Y pues efectivamente, sí es el pedazo que yo quería. Y sí tengo los datos que necesito. Esto tiene opciones, se puede hacer más delgado, clarito. Las distancias, los semiverteros, las distancias de Haberstein están en una librería. Entonces, pues, ya vuelvo a agrandar, ya no vamos a ver las gráficos. Tengo en un file y las distancias. Entonces, simplemente, ¿qué es lo que hay que hacer? Voy a definir una función que coja la latitud 1 con la longitud 1, la latitud 2 con la longitud 2 y calcule la distancia entre cada pareja de puntos. ¿Sí? Esta es la clase de cosas que uno hace cuando tiene tecnología. Usted tiene 300 puntos, no coge una regla para ir a medir de uno al otro. Si va en Python, todo funciona. ¿Listo? Y con esa idea, con esas distancias, pues aplicando esa función,
voy a crear dos columnas. Una columna que se llame distancias, para calcular la distancia de cada punto a cada punto. Y como tengo los tiempos, pues puedo calcular los tiempos, la velocidad. Pues con la clásica, distancia sobre tiempo. Multiplico por 3,6 solo por razones de contexto, porque, pues claro, todo está en metros sobre segundo, pero nosotros tenemos una percepción de la velocidad en kilómetros por hora. Entonces, para que el análisis sea más fácil, por eso es que está el 3,6. ¿Listo? Entonces, ya con esto el DataFrame va cogiendo forma, ¿sí? Y tenemos una estructura de datos donde está latitud, longitud, elevación, tiempo, el delta de elevación, es decir, de coordenada a coordenada, cuánto subí, la distancia, las velocidades, la elevación acumulada y la distancia acumulada. Si usted suma todos los deltas de elevación y todos los deltas de distancia, obtiene que hay 139.6 metros de desnivel positivo en 2.678 metros, 2.67 kilómetros, que fue la información inicial. O sea que por el momento mi plan de que estaba mal medido no va tan bien, porque me está dando lo mismo. Bien, acá lo que hago es filtrar para ver qué datos corresponden a la elevación positiva. Me doy cuenta que todos. ¿Eso qué quiere decir? Que en ningún momento hay bajadas, porque existen muchas subidas que uno normalmente frecuenta en bicicleta, que por allá en alguna parte tienen una bajadita de descanso y retoman. Acá no, acá el desnivel positivo y lo que es el positivo, o sea, el desnivel total y el positivo son iguales. Aparece una cosa interesantísima, y es que me aparecen, cuando hago los cálculos, me aparecen velocidades infinitas. Y pues no es porque yo sea muy rápido. ¿Por qué aparecen velocidades infinitas? Entonces miremos aquí rápidamente, porque la marca temporal, pues aquí hay, cuando yo entro a mirar, dentro de las marcas temporales, 24, 26, 27, 28, 28. La marca temporal es la misma. Una velocidad infinita. Aquí hay una velocidad, aquí se llama imputar datos para completar los faltantes. Y lo que hice fue simplemente donde ahí localicé la velocidad que está antes de la infinita y la reemplacé en las infinitas, para que ya acá en la línea 11 de las velocidades infinitas. ¿Sí? Profe, ¿por qué aparecen esas cosas? Porque usted está trabajando con un sensor. Y esto es un principio fundamental cuando usted hace matemáticas aplicadas a este nivel. Toda herramienta de medición tiene error, tiene margen de incertidumbre. Usted puede tener el reloj de esos de triatleta más caro del mundo, puede tener el GPS más fino del mundo. Es una herramienta de medición. Y toda herramienta de medición admite error. ¿Sí? Entonces, eso, o sea, yo hace poco en una clase tenía una charla con los estudiantes sobre eso. O sea, por más de que uno quiera pensar en el continuo y en los irracionales y cosas vainas, el mundo real está hecho sobre mediciones. Y las mediciones tienen errores. Tiene que aprender a vivir con eso y a manejarlo, pues. Listo. Entonces, digamos que ya habiendo hecho eso, podemos sacar un perfil un poco más elaborado. Y en este perfil más elaborado, pues ya empiezo a tener una intuición de que hay algunos pedazos donde hay como unos descansos, ¿no? Y eso me va a dar una pista ahorita clave de lo que va a pasar. Entonces vamos a empezar a tratar de entender cómo se calcula la inclinación. Yo tengo 389 coordenadas y entre cada parte de ellas calculé la inclinación. ¿Sí? Calculé la inclinación de todas punto a punto.
y decidí promediarlas. Y al promediarlas me da 9.68. Entonces, en ese momento yo celebré, porque dije, claro, no es al 5, es al 9. Está más. No tan rápido. Claro, yo cogí los gradientes y los promedié. Cuando usted empieza a mirar acá las inclinaciones, sobre todo las primeras, acá están inclinaciones del 0, que es el pedacito plano donde empiezan a medir. Pero mágicamente aparece 17, 11, 23, 11, 0, 5. Claro, en el momento que la montaña empieza a echar para arriba, el repecho es más duro. Pero pues ese repecho más duro luego se habla. Entonces, claro, si usted promedia eso, le da un valor mayor. Luego se detiene y piensa en los tiempos. Mire que acá pasó del 0 al 1, del 1 al 8, del 8 al 15, del 15 al 16, del 16 al 17. Y pues, si los tiempos son diferentes, quiere decir que las distancias que usted recorrió entre cada marca del GPS son diferentes. O sea, para la máquina son uniformes, pero en el momento que yo las pongo sobre la ruta, son diferentes. ¿Sí? No me marcó distancias cada 100 metros, ni me marcó distancias cada 2 segundos. Me marcó distancias en un intervalo que él tiene. Entonces, dije, bueno, estudiamos la inclinación. Esta es la inclinación original, la que les acabo de mostrar ahorita, con sus pedazos de inclinación 0, con unos pedazos de inclinación muy altísima, y acá está el 9 de promedio que me dio. Pero pues, ese 9 de promedio no tiene pinta de ser el que describe. De hecho, estadísticamente hablando, este 9 de promedio se nota que está tirado hacia arriba porque hay datos atípicos. Entonces toca buscar la manera de corregir ese asunto. ¿Y qué es? Y la corrección va a ser sencilla. En vez de hacerlo con la elevación total, voy a hacer la suma de los deltas de elevación. Y voy a dividir los deltas de elevación sobre la distancia. Y lo primero es que me sale el 5.2% que originalmente habían indicado. Entonces ya como que las cuentas empiezan a cuadrar. Y cuando yo lo miro en la línea de los porcentajes de inclinación, esto ya tiene pinta de verdad ser la tendencia de los datos. ¿Ya? Vamos a seguir refinando esta idea para el cálculo y para tener más elementos. El primer elemento que me voy a traer es la distancia diagonal. La distancia diagonal nace de la idea de lo que les decía ahorita, de que el GPS mide mal. Y me voy a devolver un momento a la gráfica que les tenía de qué era el porcentaje de inclinación. ¿Qué hace el GPS para calcular el gradiente? Él toma latitud y longitud en este punto. Toma latitud y longitud en este punto. Y calcula la distancia horizontal. ¿Cómo puede entender usted esa distancia horizontal? Imagínense que la Tierra es una esfera. Usted a esta esfera le quita todas las montañas, todo, completamente plano. Y que usted camina sobre la esfera plana. Esa es la distancia que se calcula, asumiendo que la Tierra fuera completamente plana y que los dos puntos están a la misma altitud. Y esa efectivamente es la distancia horizontal. Y sirve para calcular el gradiente. Y pues el de acá es el delta de elevación. Entonces, desde ese punto de vista, la distancia horizontal es correcta para el gradiente. Pero es incorrecta para mí como persona que va a subir. ¿Por qué razón? Porque yo no pedaleo por acá, sino por acá. Y pues esto es Pitágoras, ¿no? La hipotenusa es más larga que los catetos. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el GPS le dice a usted que son 2.5 kilómetros, no son 2.5 kilómetros. Es 2.5 kilómetros si eso fuera plano. Pero no es plano y usted va subiendo. Y al ir subiendo, pues la hipotenusa de un triángulo rectángulo, pues recorre más. ¿Ya? Entonces de ahí sale la idea de calcular las distancias diagonales. Pues las distancias diagonales, como pueden ver acá en la ecuación, es la raíz cuadrada de la distancia al cuadrado más el delta de elevación al cuadrado. Es básicamente el teorema de Pitágoras para sacar esa otra diagonal. Le añadimos la columna a la tabla. ¿Sí? Le añadimos acá la columna de distancia diagonal
Y acá de inmediato ya uno puede darse cuenta de algunas cosas interesantes. Y es que, por ejemplo, en este intervalo de acá aparece 348 y en este donde se me fue el clic que no era, aparece 353. O sea que hay ahí 5 centímetros de más. Ya el profe va a llorar por 5 centímetros. Póngalos en muchos kilómetros y sí. ¿Ya? Rellenamos los datos nulos y me voy para la cola. Y la cola es la que quiero ver porque es la que me va a mostrar la diferencia. Y es que cuando yo miro la distancia acumulada, en medición normal de GPS hay 2.678 metros, pero en la medición, teniendo en cuenta la diagonal y la inclinación del terreno, hay 2.687 metros. Entonces, de 78 que tengo acá a 87 que tengo acá, hay 9 metros de más. Profe, pero eso son 9 metros en 2 kilómetros. Si la subida no fuera de 2, sino de 10, estaría hablando de 90, 100 metros. Y si la inclinación es mayor, ese diferencial va a ser mucho mayor. Pues ese diferencial puede hacer que usted le dice, nada, es que los datos dicen que esos son 10 kilómetros. No son 10, son 10 y medio. Cuando usted viene y los mide cuando los mide por la rampa, es 10 y medio. ¿Listo? Vamos a tratar de mirar un poquito cómo mejoramos esta idea de que el gradiente promedio es 9.6. Y entonces lo que voy a hacer es que voy a tomar las distancias diagonales y las voy a dividir por la suma de las distancias diagonales. ¿Eso qué quiere decir? Y acá es donde viene el truco estadístico. Esto es chévere porque uno trae cosas de todo lado y funciona. Todos los pedazos tienen inclinación diferente. Todos los pedazos tienen un tiempo diferente y una distancia recorrida diferente. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo haga el promedio, no puedo hacer un promedio aritmético, tengo que hacer una media ponderada. Porque no es lo mismo la inclinación en un pedazo de 1 metro a la inclinación en un pedazo de 10 metros. Entonces hay que ponderar. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá al tomar cada distancia y dividirla entre el total? Entender cada delta de distancia qué porcentaje del total del camino representa. Y una vez que uno entiende qué porcentaje del camino representa, pues viene, coge eso, lo multiplica por cada una de las pendientes. Entonces es multiplicar la pendiente por el porcentaje de distancia que representa ese gradiente sobre el camino y me da 5.20. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando usted verifica, cuando usted le dan el dato de elevación, ese dato de elevación es una media ponderada. ¿Listo? Pero esto de inmediato, y esto le suelta a uno una idea de si el gradiente que yo medí en línea recta al comienzo y el gradiente que hago súper elaborado, detallado con todas las curvas es el mismo, ¿qué pasó ahí? Pues lo que pasó ahí se llama teorema fundamental del cálculo, porque los gradientes son las inclinaciones. En términos teóricos, son las derivadas calculadas en cada punto de la curva. Y pues la versión débil del teorema fundamental del cálculo dice que si usted integra la colección de las tangentes, recupera la curva. Por eso es que al hacer la sumatoria ponderada, sobre todo los gradientes pequeñitos, recupero el grande. O sea, ese es el teorema, lo que está funcionando es el teorema fundamental del cálculo. En un ejemplo concreto, nunca había visto. ¿Ya? Ya habiendo recalculado el gradiente y habiendo visto esta idea de que las inclinaciones tienen este también, le queda a uno también en la cabeza la idea de que al ser una medición tan precisa, probablemente hay más ruido del que uno quiere.
Entonces, cuando hay mucho ruido, hay que quitar el ruido, ¿cierto? ¿Cómo se quita el ruido? Con un filtro. Entonces, yo acá lo que hago es un filtro de convolución sobre los datos. Entonces, el hacer el filtro de convolución sobre los datos, que se usan los ingenieros para suavizar las señales, obtengo como un gradiente suavizado. Entonces, ya no me aparecen esas cosas absurdas por allá hasta el 30%, que existen, pero que de pronto no aportaban mucho, sino que ya queda una cosa normalizada. Y vuelve mi idea del teorema fundamental del cálculo y del teorema del valor promedio. Claro, hay unas inclinaciones muy altas, pero hay unos pedazos sin inclinación. Y en el momento que eso se pondere, pues tiene que haber un cambio. Acá tengo la descripción de las pendientes ya escritas. Y lo otro que me doy cuenta es que, aunque hay unas pendientes muy altas, la mayoría de pendientes están entre el 3 y el 13%. ¿Listo? Es lección rápida de estadística. Esto es el diagrama de caja y bigotes. El mínimo, el primer cuartil, el segundo cuartil, el tercer cuartil, el máximo. El 50% de los datos está entre el primer y el tercer cuartil. Es decir, el 50% de los datos está entre el 3 y el 13%. ¿Ya? Y eso ya me empieza a dar una cuestión. ¿Eso qué quiere decir? Que hay muy pocos datos por debajo del 3 y que hay muy pocas cosas que pasan por arriba del 13. Y probablemente estas muy pocas cosas son las que le descuadran las cuentas después. Como ya tengo los datos procesados, ya tengo las inclinaciones, digamos que la idea ahora es entender eso mejor. Y lo primero que se me ocurre es hacer una clasificación. ¿Cómo voy a clasificar? Arbitrariamente. Y en esto quiero hacer claridad. Yo puedo venir aquí a echar todos los cuentos del mundo a por qué lo hice así, pero es arbitrario. O sea, finalmente yo decidí que fuera así, por las razones que fueran, porque yo lo decidí. Voy a clasificar los gradientes del 0 al 2, del 2 al 6, del 6 al 10, del 10 al 40. ¿Listo? ¿Cómo lo entiendo yo o cómo se me ocurrió a mí? Algo fácil de pasar, algo trabajable, algo difícil y siéntese a llorar. Así como los niveles de dificultad. Y con base en eso, pues dice un gráfico, un histograma, como el que usted haría en cualquier parte. Bueno, antes de... bueno, sí, le asigné los gradientes a cada uno, hice el resumen, y entonces entre 0 y 2, y acá es donde empieza a aparecer la idea de por qué la dificultad. Recuerden que habíamos calculado que eran como 2.7 kilómetros. Con inclinaciones del 0 al 2 hay 1.2 kilómetros. Y con inclinaciones por encima del 10 hay 784 metros. Entonces, claramente esto es como métrica del taxista. ¿Sí? O sea, es básicamente como subir una escalera. Tiene pedazos planos, pedazos con mucha inclinación, plano, mucha inclinación, plano, mucha inclinación. Y eso es lo que empieza, aunque en el promedio acumulado sea el 5, eso es lo que le empieza a descuadrar. Le puse colorcitos y acá está el resumen. La distancia recorrida en cada uno de los segmentos. Entonces, este segmento que yo llamé rojo, del 10 al 40, recorre 0.78 kilómetros y en el pedazo fácil, o en las inclinaciones bajitas, 1.22. Entonces ya empezamos a entender que, aunque matemáticamente el gradiente punto a punto y el gradiente del punto inicial al punto final coincidan, en el momento de que usted tiene que ir y pasar por allá, no es lo mismo pasar por acá que pasar por acá, ¿cierto? Y sobre todo porque usted no sabe aún cómo estos puntos están mezclados con estos. Es decir, tiene que haber puntos de estos dentro de estos, de estos dentro de estos, efectivamente. Todo eso tiene que interactuar. Entonces, ¿cómo van a funcionar esas interacciones? Pues con la gráfica del perfil para poder entender. Esto es lo que pasa. Cuando yo cojo y hago los perfiles punto a punto,
Acuérdense que el azul es el más fácil, los pasos rojos son los más duros. Y entonces, de lejos, pues, se ve un bonito morado, pues esto está lleno de pedazos azules y rojos. Yo les decía que, por ejemplo, yo les mostraba en la curva que en la parte de arriba había un descanso. Mírenlo acá. Claro, arriba hay como un descanso. Y por aquí hay como otro. Pero por aquí hay unos pedazos muy rojos, casi sin azul. Y entonces ya empezamos a entender. Claro, ¿cuál es el valor medio de la función? Pues la línea recta que va desde el punto de abajo hasta el punto de arriba. Es decir, si la montaña no tuviera todo eso y hubieran pasado una cuchilla de esas bulldozers, lo hubieran dejado en inclinación constante, sería pasar en línea recta por ahí. Pero pues no es así, y tienen todas estas ondulaciones. Y tiene toda esta combinación de terrenos a lo largo del tiempo. Y pues deben estar, para entenderlo bien bonito, ahí está. ¿Sí? Y entonces, claro, primera cosa que yo me resolví. Yo les dije a ustedes cuando comencé a contarles esta historia. Yo en la tercera curva me arrepentí. Y en la tercera curva me tocó bajar del plato grande al plato más pequeño a poner el piñón más grande. Y empecé a contrariarme sobre el gradiente. Pues claro, es que mire el comienzo. Primera curva, segunda curva, tercera curva, está toda en rojo. La tercera curva es una curva que tiene inclinación por encima del 10. Yo iba jurando que eso era el 5. Me encontré con una cuestión que tenía el doble. Acá está. Entonces ya empezamos a entender, ya yo por lo menos ahí ya me resolví la primera pregunta. ¿Qué fue lo que pasó? Es que la inclinación no da. Y pues tengo la medida. Lo puedo hacer con el gradiente suavizado también, para que se vean menos colores. Lo que hice fue suavizarlo para quitar un poco el ruido. Y cuando uno quita el ruido, aspira a quitar las pendientes altas. Y resulta que en esta montaña el ruido no son las pendientes altas, son las bajitas, porque lo que se fue el azul. O sea, cuando yo filtro y quito el ruido, me queda todo amarillo, verde y rojo. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque claro, hay unos pedazos de descanso, pero esos pedazos de descanso están entre dos cosas muy duras. Por acá entre esto había cosas azules, pero es más lo rojo que lo azul que hay en la mitad. Entonces el ruido no es el rojo, es el azul. ¿Ya? Eso es un medio contrasentido, pero está. Acá lo podemos ver suavizado, como con línea continua, y podemos entender que la montaña es una escalera. O sea, eso es una escalera. Eso tiene un montón de subidas y de variaciones muy pequeñas de inclinación que usted de pronto no percibe. Usted no percibe al ojo, pero cuando va haciendo el esfuerzo sí las percibe todas. El gradiente suavizado pues tiene una versión mejor. Y finalmente voy a llegar al camino. Y acá quiero ilustrar un poco cuál es la idea o cuál era la idea, perdón, acá para el otro lado. ¿Cuál era la idea de traerme un algoritmo de agrupación? Cuando yo hice la segmentación para poner los colorcitos, la hice arbitraria. Es decir, yo dije del 0 al 2, pero no podido decir del 0 al 1, bajo el mismo argumento. Entonces ahí fue que salió la idea. Esas pendientes deben poder agruparse, pero la agrupación no la debo dar yo arbitrariamente. Los datos deberían ser capaces de sugerir una agrupación. Y ahí fue donde apareció la idea de usar el algoritmo K-means. Coger esas 9 puntos que tengo en esa tabla y correr el algoritmo para que me haga unos grupos y hacer la clasificación con los grupos que da el algoritmo. ¿Cuántos grupos se usan? Para los que no saben, uno aplica una cosa que llama el método del codo, y es que corre como muchas simulaciones, él las califica, y lo que uno hace es mirar cuándo la calificación como que tiende a estabilizarse,
en este caso es 4, que es donde dobla el codo, ya la calificación, o que cambia de trayectoria. Entonces vamos a hacer 4 clústeres. Con mis puntos voy a hacer 4 paquetes. Y vamos a ver qué me dicen esos 4 paquetes. Y esto va a ser muy interesante. No se preocupen que eso no hay que hacerlo a mano. Uno le dice a Python K-means y con los datos, y después le dice que imprima los centroides y él lo hace. Como dato curioso, cuando uno está estudiando la primera vez, sí le toca programar el K-means paso a paso, pero pues ya eso está en rutinas hechas. Entonces, él me da aquí unos centroides. Estos centroides están en términos de distancia, gradiente y velocidad. Fueron las 3 variables que yo utilicé para segmentar: la inclinación, la distancia que recorría y la velocidad. Y voy a mirar cada paquete. ¿Por qué razón? Porque él me sacó 4 grupos, pero yo no sé qué hay en cada grupo. Entonces, a un grupo él lo llamó el grupo 0. Y a ese grupo yo le voy a poner color amarillo. ¿Por qué? Los gradientes de ese grupo están entre el 6,7 y el 16. Entonces, mi idea de que había un paquete del 6 al 10, y del 2 al 5 y del 5 al... El algoritmo me dice, no, haga un paquete del 6 al 16. ¿Sí? Y esto podría tener sentido, digamos que una persona que hace ejercicio frecuente en bicicleta, el reto en montaña es como del 6 al 16. Es más o menos lo que se hace. Y este es el primer paquete. El segundo paquete del K-means, el segundo segmento que él hace, yo lo coloqué con mi color favorito, programación, que es Sky Blue de Python. Es curioso. El gradiente mínimo es 0 y el gradiente máximo es 4,3. O sea que son pedazos planitos, con velocidades de 12, del 10 a 20 kilómetros por hora. Pedazos planos que al parecer puedo recorrer rápido. Después viene un pedazo, sí, y es el pedazo rojo, sí, que es el de siéntese a llorar. Inclinación mínima del 16, inclinación máxima del 33. O sea, esos son los repechos muy duros que hay en el camino, y eso no requiere mayor explicación. El conflicto es cuando usted mira el cuarto segmento. Y es que el cuarto segmento también es plano. Porque el cuarto segmento tiene gradientes del 0 al 7. Y ahorita yo tenía un pedazo que tenía gradientes del 0 al 4. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí las velocidades van desde 0 hasta 24. Y las distancias recorridas son menos. Entonces, el algoritmo me está botando una clasificación en 4 paquetes, pero de esos 4 paquetes yo ahora tengo 2 problemas. ¿Qué diferencia hay entre los puntos planos del comienzo? Los puntos planos de la otra categoría. O sea, me está armando 2 categorías que cuando yo las miro por encima son lo mismo, pero la máquina me está diciendo son diferentes. Vamos a escudriñar por qué. Le pego las etiquetas de color y grafico el perfil. Y cuando grafico el perfil, me doy cuenta de la diferencia entre el azul clarito y el azul oscuro. Y es que normalmente entre los azules claritos y los azules oscuros hay algo más. Normalmente entre el azul claro y el azul oscuro, o entre el azul oscuro y el azul claro, hay líneas rojas y líneas amarillas. ¿Cuál es la diferencia? No es lo mismo el pedazo plano que cojo antes de la dificultad que el pedazo plano que tomo después de la dificultad. Porque cuando me encuentro ese pedazo rojo y voy al plano, vengo cansado del rojo. ¿Sí? En cambio, si voy en una parte descansada, en el momento que ese descanso sea largo, voy a enfrentar el rojo, voy a una velocidad alta y el rojo me la frena. Cuando salgo del pedazo rojo, lo que quiero hacer es tratar de ganar velocidad después del esfuerzo. Entonces no es lo mismo los descansos
No es lo mismo plano antes del esfuerzo que plano después del esfuerzo. Y eso es lo que empieza a mostrar. No todos los pedazos son iguales. Y esto es fundamental, digamos. Yo estoy sacando un montón de conclusiones matemáticas, pero entonces uno diría, bueno, si yo me traje este problema en un contexto, yo debo ser capaz de darle respuestas dentro del contexto también. ¿Cuál es la ganancia que me queda a mí como deportista de todo esto? Pues que yo ya sé dónde acelerar y dónde no. Yo ya sé que tengo unos puntos, donde puedo acelerar, sé que tengo unos puntos de recuperación. ¿Sí? Y entonces el plan que yo tenía al comienzo, de que la crono era un esfuerzo constante, una relación constante, para este punto, pues se acabó. Porque yo acá tengo un montón de puntos donde sé que como tengo unos gradientes bajos, después de una inclinación no tan alta, podría acelerar muchísimo. Pero tengo unos pedazos planos que están cerca de lo rojo, donde en realidad no tiene mucho sentido acelerar. Y lo que hay que hacer es mantener un pasito medio constante y descansar. Bueno, no descansar, sufrirlos a un ritmo medio, porque no tiene sentido acelerar. No tiene sentido acelerar en este azul cuando yo sé que después vienen un montón de rojos, pero sí tiene sentido acelerar en estos azules de acá. Sí. Entonces hay unas, de inmediato lo que se me genera es un mapa de, hay unos segmentos donde usted debe trabajar más que otros, y esos segmentos se los da datos. Los datos le enseñan a usted que eso es lo que hay que hacer, ¿ya? Y le cuadran ese punto. Acá pueden ver los puntos, la montaña subiendo, como se pueden dar cuenta, por acá al final está el descanso del que les he hablado varias veces que los datos reflejan, y ese descanso está en azul claro. De hecho, aquí antes de la curva también hay unos descansos. Entonces, la idea de hacer un buen tiempo en Huasquita se transforma. Y entonces ya no hay que hacer un esfuerzo parejo 2 kilómetros. Hay que hacer un esfuerzo moderado o pasar a un ritmo más o menos constante por aquí abajo, sabiendo que por aquí arriba existen unos tramos más o menos grandes donde la inclinación disminuye muchísimo y donde el diferencial de potencia que usted aplique representa mucho más, ¿sí? Por acá en estos pedazos rojos, para darme pedales y ponerme mejor esfuerzo, va a ser que pase de 6 a 6.5 kilómetros por hora. Pero en estos descansos planos que me muestra el algoritmo, un esfuerzo de ese estilo puede hacer que yo pase de 10 a 13 kilómetros por hora. Y entonces la ganancia en tiempo es significativa. Entonces de inmediato lo que hace es que me muestra la montaña de otra manera y me resignifica la idea de cómo se puede subir. Cuando yo le pido que me grafique los grupos del camino, aparecen las pendientes muy altas, las pendientes normales, y aparecen los puntos azules de las dos clases. Los puntos azules en los que se puede avanzar mucho y los puntos azules en los que se avanza. ¿Sí? Me aparece ya la idea clara. Finalmente, para entender un poco esto y para dar el contexto, voy a traer una información de otro lado. Porque alguien debe decir por allá de su cabeza, no, pues la conclusión es que este señor no tiene ni idea de lo que estaba haciendo en la bicicleta y por eso hizo las cuentas mal. Cuando yo vi que decía que la inclinación era 5.2, a mi mente vino Neusa. Porque el Neusa tiene esa inclinación, coincidencialmente. Sí, acá está Neusa. Donde empieza Neusa, acá. La subida en Neusa es una subida más larga, porque tiene un poco más de, ahorita vemos los datos, Neusa tiene un poco más de 6 kilómetros, pero Neusa es al 5.2. De hecho, el gran motor de mi decisión fue ese. Yo hago Neusa en el plato grande, y Neusa es más largo que Huasquita. Y eso fue lo que yo pensé. Si yo puedo hacer Neusa, que tiene la misma inclinación y es 3 veces más largo, y lo puedo subir en el plato grande, Huasquita es la tercera parte,
yo aprieto dientes, hago un esfuerzo y hago un buen tiempo, porque debo poder. Miren la diferencia. Todo este código que ven, es el mismo. Cogí el archivo original, le creé todas las mismas columnas que al otro. Todo lo mismo. Y a la pendiente de Neusa le apliqué las categorías que me arrojó el algoritmo K-means sobre Guastito. Y miren la sorpresa. Y ambas tienen el 5.2% de inclinación. Pero es que esta tiene el 5.2% de inclinación porque casi todo el camino es al 5.2%. Esta, si está hecha como la hubiera hecho uno en el libro de geometría, punto, punto, y trace la línea. Esta es el valor intermedio de la otra. Y geométricamente, si usted va y revisa las cuentas, el gradiente acumulado es el mismo. 3 veces más largo. Pero mire que usted ve por allá unas poquitas líneas rojas. Esto es a gradiente constante. ¿Sí? Entonces, esto es totalmente diferente y da lo mismo. ¿Ya? Son como esos problemas que ponen para el análisis de las distancias máximas y mínimas de los segmentos que unen dos puntos, pues más o menos la misma idea. ¿Sí? Entonces, ya es que bueno, esto ya permitió como entender un poco más las cosas. Neusa es una cosa igual, pero Neusa es azul. Neusa es una subida pareja. Neusa no tiene esa cantidad de repechos dificilísimos que tenía Huasquita. Neusa tiene por ahí 2 o 3, ahí se ven poquitos. Pero es una cosa que usted sube, comparada con la otra, pues se sube constante. Claro, ¿qué es lo que pasa? Ustedes dirán, la lección filosófica matemática en el fondo de esto. Yo tomé una decisión basada en información global. Pero cuando vengo a la información local, entiendo otra cosa. La información local me muestra que saber que tengo que subir 7 kilómetros o 3 kilómetros al 6% de inclinación es nada. O sea, eso y nada es casi lo mismo. Porque finalmente el cuento no es que sea el 6%, es cómo está distribuido ese 6% a lo largo de la montaña. Y poder identificar estas zonas es fundamental. En términos, por ejemplo, insisto, de una persona que quiere mejorar sus tiempos. Porque esto me permite identificar cuáles son las zonas en las que hay que acelerar y cuáles son las zonas en las que no. Cuáles son las zonas en las que vale la pena poner unos vatios de más en el pedal y en cuáles. Porque va a tener un impacto, digamos, marginal, mayor o no. Entonces, esa es más o menos la idea. Ese es como el gran análisis. Desde lo matemático, pues, es importante porque uno entiende cómo se procesan muchas cosas, entiende cómo se hacen matemáticas, entiende usted cómo coge un problema de la vida real, se va con sus herramientas matemáticas, le mete mano y aprende cosas. Aprende a que la geometría, el álgebra, la estadística, todas trabajan. Y desde el punto de vista aplicado, que sería como desde el punto de vista del entrenamiento deportivo, la lección clave es que para esta clase de esfuerzos, normalmente los ciclistas usan indicaciones como el primer kilómetro hágalo suave, el segundo kilómetro hágalo suave, pero esa segmentación por kilómetros es arbitraria. ¿Sí? Esto podría ser un avance en la medida que yo dejaría de pensar en haga el primer kilómetro a tantos vatios o en tal relación con tanta cadencia y podría pasar a en la curva 3 haga esto, en la curva 5 haga otro, de tal a tal pedazo acelere, de tal a tal pedazo frene, ¿sí? Y no tendría una indicación arbitraria en kilómetros, sino que la tendría detallada, apegada a la geometría de la curva. Y entonces me permitiría maximizar mi esfuerzo en términos de la geometría de la curva. ¿Sí? Esa es como la lección desde lo aplicado. Y desde lo teórico, pues ya saben que es un camino, ya saben para qué ya saben cómo se procesan datos. Y sobre todo lo más importante,
ya saben que no hay pregunta matemática pequeña. Uno muchas veces dice, yo tengo una pregunta, pues es como muy bobo. No hay preguntas bobas que no las hacen. Si usted tiene una pregunta, hágase y trate de resolver. Y metan herramientas. ¿Sí? Finalmente ese es como el truco de lo que hay. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Igual para las personas que están conectados. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Volumen. Por lo tanto los tengo en silencio y por lo tanto los escucho. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Bueno, entonces nada, muchachos, y a las personas que nos acompañaron en línea, muchísimas gracias por su participación. Pues quedan invitados a tomar un cafecito. Veo que acá